Bien, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por encontrarnos en una clase más de nuestro curso teológico ETESPE, curso medio en teología, con la materia de Pentateuco, ¿ya? Y hoy pasamos al segundo libro, entonces. Ya estudiamos el libro de Bereshit, libro de Génesis. Hoy vamos a estudiar entonces el libro de Shemot o Éxodo, ¿ya? Vamos entonces al libro de Éxodo con nuestro material, página 15 de nuestro material. Ya, abran su material, Biblia en mano también para que podamos ver los textos bíblicos. Libro de Éxodo o Shemot, ya que es el nombre hebreo de este libro. Título Éxodo, viene la palabra griega que significa salir y se le llamó así porque registró la partida de Israel de Egipto. Amén. Bien, este es el nombre que le dio la Septuaginta. Ya a los 70, la traducción de la Septuaginta, el nombre griego que le dieron a este libro, porque podemos decir que el tema central del libro de Éxodo es la salida de Israel de Egipto. Sabemos que estuvieron ahí 430 años esclavos, ¿ya? Y fueron liberados a través de la mano de Moisés. Pero en la Tanaj hebrea, ¿ya? En la Biblia hebrea, por decirlo así, en la Torá, el nombre verdadero y original es Shemot. Ya dijimos anteriormente, dije anteriormente que llevaba los nombres de las primeras palabras que se encontraban en cada libro. ¿Ya? Y si ustedes ven el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1, ya comienza así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Ya? Acá lo tenemos en hebreo, arriba. BL, Shemot, Beni, Yisrael. Que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Y estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces acá encontramos el nombre hebreo, Shemot, ¿ya? Que viene de Shem, que quiere decir nombre, y lógicamente cuando habla de Shemot está en una forma plural, refiriéndose a los nombres, ¿ya? Beni, Yisrael. O sea, Beni, Ben, viene de Ben, de hijos, ¿ya? Beni, hijos de Israel. Por lo tanto, en la Biblia hebrea se llama Shemot porque son las primeras palabras que se encuentran en este libro, ¿ya? Se le conoce como Shemot, que quiere decir nombres, haciendo alusión a los nombres de los hijos de Israel o los primeros, ¿verdad? Hebreos que descendieron a Egipto juntamente con Jacob, que viene siendo Israel, ¿ya? Acá abajo ustedes ven, ¿verdad? Shefer, Shemot. Shefer es libro, ¿verdad? Shemot, ya en hebreo, y Éxodo en griego, la traducción de la Septuaginta. Libro de Shemot, de los nombres, o Éxodo, salida, ¿ya? Bien, el tema central en el libro de Génesis se presenta el principio de la redención, ¿ya? El libro de Bereshit o Génesis es un libro que nos habla de los principios, ¿ya? Los principios de la creación, los principios de los cielos y la tierra, los orígenes, los principios de la humanidad, etc. ¿Ya? La palabra clave podríamos decir que es la palabra origen o principio. Pero también nos habla acerca del principio de la redención de Dios hacia el hombre, de la salvación. Eso lo vemos en Génesis 3:15, donde encontramos la primera promesa entonces de redención hacia el hombre. Y en el libro de Éxodo, el progreso de la redención. ¿Ya? Si en el libro de Bereshit o Génesis encontramos el principio de la redención, la primera promesa de redención de Dios hacia el hombre, en el libro de Shemot o Éxodo podemos ver entonces el progreso de la redención. Ya como Dios va salvando al hombre, como Dios va salvando a una nación. En el Génesis, esa redención se efectúa para las personas y en el libro de Éxodo se efectúa para toda una nación, Israel. El pensamiento central del libro entonces es redención mediante la sangre. Eso lo podemos ver cuando Israel es salvado, redimido, ¿ya?
de Egipto, de la esclavitud, y el Señor libera a su pueblo y lo guarda de la muerte a través de la sangre, ¿ya? Del cordero. Manda que Moisés entonces y el pueblo de Israel, los hijos de Israel, coloquen sangre en los dinteles de las puertas para ser guardados de la última plaga que Dios iba a enviar sobre el faraón, que era el ángel de la muerte, ¿ya? O el destruidor, como dice la escritura, ¿ya? Entendemos que es un ángel y la tradición judía se dice que es un ángel quien pasó, ¿verdad? Matando a los primogénitos de los egipcios, ¿ya? Entonces vemos ahí cómo Dios redime, cómo Dios, eso quiere decir la palabra redención, redimir, salvar, rescatar, cómo Dios rescata a su pueblo. Alrededor de ese pensamiento gira la historia de un pueblo salvado mediante la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios mediante la sangre. Entonces vemos la importancia ya de, de la sangre a través del libro de Éxodo, ya porque el pueblo de Israel es salvado mediante la sangre, es cubierto por la sangre, ya, del heridor, del ángel de la muerte, ya, y también tiene acceso a Dios, comunión con Dios mediante el sacrificio de un animal y derramamiento de sangre, ya. Esa redención suple cada necesidad de la nación de Israel, oprimida por los egipcios. Israel necesita ser rescatado y Dios lo rescata. La nación, habiendo sido salva, necesita una revelación de Dios que la guíe en su vida de adoración y conducta. Y Dios le da la ley. Los israelitas, redarguidos del pecado por la santidad de la ley, ven su necesidad de limpieza y Dios suple los sacrificios. El pueblo, teniendo una revelación de Dios, siente su necesidad de culto o adoración a Dios y Dios le da el tabernáculo y ordena un sacerdocio. ¿Ya? Entonces aquí vemos que en el libro de Shemot, ¿ya? O Éxodo, Dios entonces establece todos estos temas, ¿ya? Todos estos temas importantes que son entregar la ley, ya constituir a Israel como una nación, porque recordemos que primero era un pueblo sin ley, sin Dios, un pueblo esclavo en, en Egipto, y Dios entonces a los pies o a las faldas del Sinaí lo establece como pueblo, entregándole la ley, les permite, ¿verdad?, un sistema de sacrificio para poder acercarse a Él, para poder tener comunión con Dios y también para poder expiar sus pecados, ¿ya? O Dios ordena que se levante entonces un tabernáculo, una tienda para que ellos puedan entonces, por medio de esa tienda, acercarse al Señor y tener comunión con Él, y también Dios les permite ver la Shejinah o la gloria de Él, ¿verdad? Su presencia. Amén. Todos estos temas entonces los encontramos en el libro de Éxodo, ¿ya? De entrar, ¿verdad?, en el libro de Shemot o Éxodo, tenemos que hablar un poco acerca de la historia, ya el trasfondo en que se desenvuelve esta historia. Como dijimos anteriormente, ¿verdad?, Israel se encontraba 400 años cautivo en Egipto, ¿ya? Primero llegaron como una nación libre, o sea, como un pueblo libre, descendieron con Jacob. José era gobernador de Egipto en la época, había salvado a Egipto de una catástrofe, ya, de una hambruna que perduró durante 7 años, ya. Entonces ellos se establecieron en un lugar llamado Gosén, que quedaba en el Bajo Egipto, ya, que quedaba cerca del mar Mediterráneo, ya, y entonces ahí durante 400 años, ¿verdad?, vivieron, se multiplicaron, comenzaron a crecer, y en este contexto entonces se desenvuelve la historia del pueblo de Israel en Egipto. Dice en el siglo XVIII los Hicsos invadieron Egipto y establecieron su capital en Tanis, Zoán Avaris. Los invasores procedían probablemente de Asia Menor y utilizaron carros tirados por caballo y el arco compuesto, armas desconocidas para los egipcios. Bien, ¿por qué estoy hablando aquí? Voy a hacer solamente una pincelada porque esta materia, y yo hablé acerca de los Hicsos en la materia de geografía bíblica, ustedes se acuerdan, ¿ya? Pero o arqueología bíblica, perdón. Tengo que hablar acerca de los Hicsos para nosotros poder entender, ¿ya? Porque hay mucho, ¿verdad?
escépticos, personas que no creen que Israel salió de Egipto y estuvo en Egipto. Porque cómo, ¿verdad?, José iba a llegar a ser gobernador de Egipto si los egipcios odiaban ya a los cananeos, a los semitas, que venían de Canaán y sobre todo que eran pastores. ¿Cómo? Ya nunca se hubieran mezclado con ellos. Y la propia historia ya y la arqueología nos dan la respuesta. Sucedió, ¿verdad?, que vinieron unas hordas de invasores, ¿verdad?, de Canaán, ¿ya?, que invadieron en el siglo XVIII aproximadamente el Bajo Egipto, ¿ya? Como dije, el Bajo Egipto quedaba en la parte, ¿verdad?, que colindaba con el mar Mediterráneo, ¿ya? Invadieron entonces el Bajo Egipto y se hicieron del reino, dominando así a los egipcios, los dueños de casa. Estos Ixos, ¿verdad?, como venían de Canaán, ¿ya?, posiblemente del Asia Menor, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces, aquí los Ixos, este es el reino, los Ixos, y bajan entonces hacia el Bajo Egipto y establecen su reino. Y como dije yo, ¿verdad?, como estos venían de Canaán, ya, del Asia Menor, entonces no tenían problema mientras estaban gobernando y reinando, ¿verdad?, en aceptar a un cananeo como el faraón, ¿verdad? En la época no tenía problema en aceptar a un cananeo como su gobernador, ¿ya? Como su segundo al mando. Y es en esta época, ¿verdad?, que los historiadores entonces han ubicado el personaje de José durante el reinado de los Ixos, ¿ya?, que invadieron entonces el Bajo Egipto. Y cuando hablo de Bajo Egipto, ¿verdad?, Egipto estaba dividido, ¿verdad?, en el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Gosén, donde se instaló Jacob con su familia, con las 70 personas que descendieron a Egipto, ¿verdad?, se quedaron en el Bajo Egipto, en un lugar llamado Gosén, porque era un lugar, ¿verdad?, de pasto, donde ellos podían, ¿verdad?, dedicarse a la crianza de animales, que era el fuerte de ellos, ¿ya? Y entonces, ¿verdad?, los Ixos, según la historia, solamente lograron, cuando se establecieron ahí en Egipto, ¿verdad?, en el Bajo Egipto, solamente lograron dominar solamente el Bajo Egipto, dejando el Alto Egipto, ¿verdad?, en las manos de los egipcios, ¿ya? Ahora, ¿por qué tuvieron éxito en dominar, ¿verdad?, a los egipcios de la época, en el siglo XVIII? Porque estos cananeos, ¿ya?, que emigraron hacia Egipto, utilizaban, ¿verdad?, el carro, tirado por caballo, lógicamente, y el arco y la flecha. Entonces tuvieron una rápida, ¿verdad?, invasión. Armas, ¿verdad?, desconocidas y muy avanzadas para los egipcios, dueños de casa, ¿ya? Y de esta manera entonces lograron hacerse del poder, ¿ya? Esto fue aproximadamente en el siglo XVIII antes de Cristo, ¿ya? Sin embargo, los hicsos permitieron que los egipcios mantuvieran un gobierno secundario en Tebas y en el Bajo Egipto, ¿ya?, antes de Jesucristo. Los egipcios, dirigidos por Amosis I, perdón, expulsaron a los odiados Ixos y establecieron el reino nuevo, ¿ya? 1546 antes de Jesucristo. Los hebreos estuvieron en Egipto en aquel entonces. Bien, una vez entonces que los egipcios, ¿verdad?, dueños de casa, vuelven nuevamente a tomar el poder, expulsan entonces, ¿verdad?, a los egipcios, perdón, a los Ixos, los expulsan del reino, ¿ya? Pero los hebreos, ¿verdad?, quedan todavía viviendo en Gosén, pero quedan en calidad de esclavos. Y es por eso, ¿verdad?, que ahí nosotros encontramos, y se encuentra mucha lógica, cuando en Éxodo 1:8 dice, ¿verdad?, y se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, ¿ya? O sea, era ilógico pensar, ¿verdad?, que los egipcios no dejaran nota en sus escritos de lo que José había hecho durante su estadía en Egipto, cómo había ayudado a los egipcios y al faraón de la época, ¿ya? Pero como los Ixos, ¿verdad?, eran odiados, cuando fueron expulsados, ¿verdad?, se quebró, se rompió, se borró toda historia, ¿ya?, de los invasores. Y entre eso, ¿verdad?, entre los invasores estaba considerado, ¿verdad?, José como enemigo. Entonces, por eso se levanta un nuevo rey sobre Egipto que dice que no conocía a José, ¿ya?, ni la historia de José. Y si la llegase a conocer, ¿verdad?,
quería olvidarla. ¿Por qué? Porque José había sido parte del reinado de los Ixos, de los enemigos, de los invasores. ¿Ya? Entonces ahí calza, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿ya? De que se levanta un nuevo rey sobre Egipto que no conoce a José. Entonces, eh, por decirlo así, ¿verdad? La promoción de José, ya durante su estadía en Egipto, ¿verdad? Se lleva a cabo en el siglo XVIII a.C. aproximadamente, en la época en que reinaban los invasores, los Ixos, ¿ya? Dice Tebas fue hecha capital de Egipto, todavía existen las grandiosas ruinas de esta ciudad, dice Halley, ¿ya? Ninguna ciudad tenía tantos templos, palacios y monumentos de piedra inscritos en colores ricos, brillantes y resplandecientes de oro. Indudablemente, muchos de los magníficos monumentos de la ciudad egipcia representan el trabajo, el sudor y la sangre de incontables miles de esclavos, ¿ya? O sea, una vez que son expulsados los Ixos, entonces el nuevo faraón, ¿verdad?, establece su capital en Tebas, que quedaba en el Alto Egipto, ¿ya? En el Alto Egipto, y comienza, ¿verdad?, una carrera por construir, ¿verdad?, monumentos, construir, ¿verdad?, ciudades de almacenaje, construir pirámides, etcétera. Todo, ¿verdad?, usando mano de obra esclava, ¿ya? Y podemos decir que gran parte de todas las cosas que están eh, construidas hoy en Egipto, ¿verdad?, en mano de obra del pueblo hebreo que fue esclavo ahí durante los 400 años, ¿ya? Que estuvo esclavo. Acá vemos una lámina abajo, ¿verdad?, de los Ixos invadiendo Egipto, ¿verdad?, con sus carros y sus arcos, ¿verdad?, y flechas que eran armamentos para los egipcios en la época desconocida, ya que sin embargo después adoptaron como armas de combate para sus invasiones. La religión de Egipto era politeísta, se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna y el río Nilo, y también cientos de animales y aves. Deificaron animales tales como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente. Por su parte, cada dios tenía una función. Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria o derrota en la guerra y las crecientes del Nilo, ¿ya? O sea, los egipcios, ¿verdad?, eran politeístas, o sea, adoraban todo tipo, ¿verdad?, de dioses, ¿ya? No eran monoteístas como los hebreos que adoraban solamente a Jehová Dios, ¿ya? Ellos adoraban, ¿verdad?, el Nilo, el sol, ya de hecho el sol era considerado el dios Ra, ya el dios Nilo, el dios, ¿verdad?, que lo había creado a ellos. Había una historia en la cosmovisión, ¿verdad?, egipcia, de que ellos procedían del dios Nilo, ya de que un día el Nilo se desbordó y dejó a las orillas del Nilo, ¿verdad?, unos gusanitos, especie de gusanitos, y después el Nilo volvió nuevamente a su cauce normal, y estos gusanitos entonces se transformaron en hombres, ¿ya? Esa era la cosmovisión, ¿verdad?, de la creación de ellos. Por eso, ¿verdad?, ellos eran politeístas, adoraban todo tipo de dioses, y cada plaga que Dios envió ya sobre Egipto era un desafío a los dioses de Egipto. Ya, por ejemplo, las tinieblas, cuando se oscureció el día, era un desafío al dios Ra, al dios Sol, al propio faraón, porque se consideraba que el propio faraón era el dios Ra, era el Sol, ya de Egipto. Entonces, cada plaga, cada azote, ya que Dios envió, eso quiere decir la palabra plaga, azote, ya, era un desafío, ¿verdad?, a los dioses de Egipto. Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por medio de decreto de Estado. El dios Horus, con cabeza de halcón, se constituyó como dios del Estado ya a los albores de la historia egipcia, ¿ya? Bueno, al igual que en Roma, ¿verdad?, habían dioses que eran dioses declarados dioses nacionales, por decirlo de esa manera. Habían, ¿verdad?, dioses también locales, pero también estaban los dioses nacionales que se adoraban se les rendía honor, ¿verdad?, o ofrenda a través de todo el Estado o de todo el imperio. La quinta dinastía apoyaba el culto al dios solar Ra, cuyo centro de oración fue Heliópolis, On y Amón. Por poco fue constituido dios nacional durante el Reino Medio y el Reino Nuevo, dice. Para esta deidad fueron construidos magníficos templos en Karnak y Luxor. Sin embargo, por regla general, el común del pueblo no prestaba culto a los dioses nacionales,
sino que adoraba a las deidades locales. Los egipcios creían en la inmortalidad y su dios Osiris simbolizaba esta esperanza, ¿ya? Dentro de la religión, ¿verdad? Egipcia, ¿ya? Sabemos que, y dijimos, ¿verdad?, que eran politeístas, pero ellos también creían en la resurrección, ¿ya? En la muerte, en la vida en el más allá, ¿ya? Creían que cuando la persona moría, ¿verdad?, iba a tener una vida en el más allá. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros vemos las tremendas pirámides construidas, ¿verdad?, que son verdaderas ciudades bajo tierra, y ellos, ¿verdad?, cuando eran enterrados, ¿verdad?, llevaban de todo para la otra vida, ¿ya? De hecho, muchas veces han encontrado, en la arqueología han encontrado faraones, ¿verdad?, momificados, juntamente con su esposa, los hijos, esclavos, caballo, comida, oro, ¿ya? Porque ellos se preparaban para la otra vida. Entonces, en la visión de ellos, ¿verdad? Ellos iban a necesitar en la otra vida estas cosas, por eso se iban preparados y se tomaban muy en serio el tema de la inmortalidad. Si una persona llevaba una vida buena, podría resucitar, pero primero tendría que ser juzgada por el tribunal del mundo subterráneo. Los sacerdotes embalsamaban por un proceso complicado los cadáveres de personajes y personas adineradas, con la esperanza de que volvieran a vivir en el futuro. Así fue el ambiente en el cual vivieron los hebreos durante un periodo de más de 400 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago mención de todo esto yo? Porque es importante que nosotros entendamos en qué contexto, ¿verdad?, se dio la historia, ¿ya? Y qué creían los egipcios, porque los hebreos durante 400 años estuvieron ahí conviviendo con ellos. Si bien es cierto, no se mezclaron, pero ya los hebreos adoptaron muchas de las costumbres egipcias, ¿ya? De hecho, amado hermano, si ustedes analizan ya la antigua escritura, el paleo hebreo, la antigua escritura hebrea, van a encontrar muchos de los símbolos, ¿verdad? Van a encontrar símbolos que son egipcios, ¿ya? Son símbolos egipcios. Entonces los hebreos adoptaron muchas costumbres de los hebreos. Si bien es cierto, como dije anteriormente, ¿verdad? Dios permitió que ellos fueran a Egipto para que no se mezclasen, ¿verdad? Para que no perdiesen su identidad como pueblo, pero era inevitable que terminaran, ¿verdad?, adoptando algunas de las costumbres de los egipcios, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿verdad?, el pueblo de Israel o los hebreos tuvieron 400 años. Bien, acá vemos entonces los dioses egipcios, ¿ya? Aquí vemos el dios Ra, que era el propio faraón. El sol vemos arriba de su cabeza, ¿verdad?, que es el propio faraón. Vemos a Isis, Osiris, Horus, Anubis, ¿ya?, que era el dios del más allá, de la muerte. Set, Amón, Ator, Tot y Sobek, ¿ya? Son todos dioses, ¿verdad?, que tenían diferentes funciones, pero el más conocido por nosotros, ¿verdad?, el dios Ra, ¿ya? El dios Sol, que se creía que era el propio faraón, ¿ya? Bien, aquí vemos también al lado, ¿verdad?, entonces una pirámide, ya que en la realidad la pirámide, ¿verdad?, era una tumba donde se enterraban a los faraones, ya, o a las personas adineradas, como les dije anteriormente, con un sinfín de cosas preparándolos para la próxima vida. Bien, página 17. Autor del libro de Éxodo, Moisés. Época. Los acontecimientos registrados abarcan un periodo de 216 años, desde cerca de 1706 a.C. a 1490. ¿Ya? Comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. Este es un bosquejo, entonces, a modo para poder ordenarnos, ¿verdad?, la idea de cómo es el libro entonces de Éxodo. Israel en el cautiverio, el capítulo 1 al 2. Israel redimido, rescatado, sacado de Egipto, capítulo 3 al capítulo 15. Israel viaja al Sinaí para recibir la ley, capítulo 15 al capítulo 19. Está durante un año casi en las faldas del Sinaí. Amén. Israel recibe la ley, capítulo 20 al 23. Israel en adoración, capítulo 24, ya al 40, que es por el cual también Dios lo llevó, ¿verdad?, al desierto,
cuando Moisés se enfrenta al faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, o sea, para que me adore, ¿ya? Y Israel en el cautiverio, ¿ya? Capítulo 1 y 2. Bueno, eso ya lo vimos, por error acá está repetido, ¿ya? Entonces, ese sería más o menos un bosquejo de el libro de Éxodo, ¿ya? Bien, vamos a Israel en el cautiverio, capítulo 1 y 2, ¿ya? El siguiente dice el compendio de los capítulos 1 y 2. Comienza el libro, ¿verdad? Estos son los nombres. Dijimos que se le dio en hebreo, ¿verdad? Ese nombre, Shemot, ¿ya? Al libro de Éxodo, por causa de las primeras palabras, ya del versículo 1, del capítulo 1. Dice, estos son los nombres al descender los hijos de Israel a Egipto. Lejos de asimilarse a la sociedad egipcia, dejándose encandilar por su cultura progresista, tanto en lo social como en lo cultural y lo económico, los hijos de Israel permanecieron fieles a sus principios y mantuvieron la fidelidad a sus vestimentas hebreas, a sus tradiciones hebreas y a sus nombres hebreos. ¿Ya? A esto alude el versículo con las palabras, estos son los nombres de los hijos de Israel. Allí en Egipto, potencial cultural y económica de la época, sus nombres son los típicos nombres hebreos, ¿ya? Entonces, esto es algo importante acá, ¿ya? De resaltar. ¿Por qué? Porque a pesar, como dije anteriormente, ¿verdad? De los hebreos vivir durante 400 años, ¿ya? No fueron, ¿verdad? No fueron, ¿cómo decir la palabra? Ellos no fueron, ¿verdad? Totalmente anulados como nación, sino que ellos se guardaron, ¿ya? Se guardaron de tal forma, y Dios los guardó de tal forma que ellos no perdieron, ¿verdad?, sus costumbres como hebreos. Por ejemplo, su vestimenta, ¿ya? Su creencia en un Dios, en un solo Dios, ¿ya? No se mezclaron, se casaban entre ellos, judíos con judíos, ¿ya? Y hasta el día de hoy, ellos son muy celosos en cuanto a esto, sobre todo los ortodoxos, ¿ya? No así los judíos más modernos, como se llaman hoy, ¿ya? Son muy parecidos a los gitanos, ¿ya? Los gitanos se casan entre ellos, ¿ya? Entonces ellos no fueron, ¿verdad? No se dejaron encandilar, como decía acá, por el progresismo, ¿verdad? De la cultura egipcia, ¿verdad? ¿Ya? Por la cultura progresista que ellos tenían, tanto en lo social como en lo cultural, porque lógicamente los egipcios eran mucho más avanzados, ¿verdad? Que los hebreos eran simples pastores, ¿ya? Ellos no se dejaron, ¿verdad? Dominar, por decirlo así, no perdieron su identidad como pueblo. Lo podemos ver en sus vestimentas, acá en la foto que ustedes ven al lado. Aquí vemos, ¿verdad?, un grupo de semitas, ya, hebreos, llegando entonces a Egipto. Ustedes ven las vestimentas de ellos de colores y incluso ven el color de la piel, ¿verdad?, diferente a los egipcios, y las vestimentas de los egipcios totalmente diferentes. De hecho, los judíos acá ustedes pueden fijar, ¿verdad?, usan barba y los egipcios no. Por eso que cuando a José, ¿verdad?, lo sacan de la cárcel, fíjense ustedes que lo primero que hacen, que el texto recalca ahí, es que a José lo mandan a barbearse, lo mandan a cortarse la barba, ya a afeitarse. ¿Por qué razón? Porque ya los egipcios no usaban barba, sí los judíos, ¿ya? O sea, era algo cultural, ¿ya? Y esto es importante, no podemos hacer de esto una doctrina. Hay iglesias, ¿verdad?, que hacen de esto una doctrina. Hay pastores, ¿verdad?, que dicen que el hombre no tiene que usar barba y se toman de esto, de que José, ¿verdad?, lo mandaron a sacarse la barba para presentarse ante el faraón. Esto no se puede hacer de esto una doctrina, ¿ya? Esto es algo cultural de la época, ¿ya? Pero no es algo doctrinal que tenemos que seguir porque la Biblia lo dice. De hecho, los judíos ortodoxos hasta el día de hoy usan barba, ¿ya? Entonces, y otra de las pruebas que tenemos, ¿ya?, es que los hebreos mantuvieron sus nombres. Los nombres de ellos, ¿verdad?, son nombres hebreos. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, son los mismos nombres. O sea, el tiempo y las culturas, a pesar de que muchos judíos han estado en la diáspora, han sido esparcidos, ¿ya? Han sido 2 veces expulsados de su tierra, ¿ya? Llevados para afuera, y vuelta nuevamente a Israel, siguen utilizando los mismos nombres, siguen manteniendo las mismas costumbres, las mismas creencias en el Dios verdadero.
Vemos acá en el libro de Éxodo, capítulo 1, versos 2 y 3, ¿ya? Aquí vemos en hebreo, ¿verdad? Entonces los nombres, ¿ya? Que son nombres totalmente judíos, hebreos. A pesar que habían estado 400 años, ya en Egipto mantenían los mismos nombres. Ya vemos acá, ¿verdad? Dice Uben, y Uben, ¿ya? Rubén, dice acá, ¿ya? Reuben, o sea, Rubén, Shimeón, o sea, Simeón, Leví, ¿ya? Eh, Judá, ¿ya? Eh, Isaacar, ¿ya? Zebulún, viene siendo en español, ¿verdad? Zebulón, nosotros traducimos como Zebulón, pero acá dice Zebulún, ¿ya? Benjamín, ¿ya? Para nosotros viene siendo, ¿verdad? Benjamín, ¿ya? Bien, entonces vemos que ellos mantuvieron, ¿verdad? Su nombre, mantuvieron su cultura, no fueron, ¿verdad? Totalmente influenciados por los hebreos, a pesar que pasaron 400 años ahí. Ellos podrían haber perdido su cultura, haber perdido, ¿verdad?, su identidad como nación, pero se mantuvieron, ¿ya? Su creencia también en el Dios verdadero. Prueba de esto es que cuando eh, Jocabed, ¿verdad?, esconde a Moisés, ¿ya? Y lo tiene en su casa, después que la hija de Faraón lo manda a ella a criarlo, ellos todavía seguían creyendo en el Dios verdadero y ella le inculca a Moisés, ¿verdad?, en la fe hebrea. ¿Ya? De lo cual él nunca más se olvidó hasta cuando fue mayor de edad, ¿ya? Dice el mensaje es elocuente, enarbolar las banderas de la identidad, no solo en la teoría de los discursos, sino fundamentalmente a través de la prédica, de la acción, es la única forma de luchar contra la asimilación, ¿ya? O sea, aquí el Señor ya a nosotros nos deja una enseñanza. Por mucho que nosotros estemos en este mundo, ¿verdad? Y hagamos parte de este mundo, no podemos, ¿verdad? Eh, asimilar ya las costumbres de este mundo. Debemos mantener nuestra identidad cristiana, nuestras creencias cristianas, nuestros pensamientos cristianos, nuestros principios cristianos, por mucho que estemos en este mundo. De esto aquí nosotros tenemos que sacar una lección. Ya a Dios nunca le gustó las mezclas, que su pueblo se mezclara con el mundo. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Acá en este versículo dice, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ya, o sea, a Dios no le gustan las mezclas. No le gusta que su pueblo, ¿verdad?, se asimile con el mundo, con las costumbres del mundo. ¿Ya? De hecho, los hijos de Dios deben luchar por mantenerse, ¿verdad?, por ser diferentes. ¿Ya? No es recomendable para un hijo de Dios casarse con una impía o con un impío. ¿Ya? Tener una relación con un yugo desigual, con una persona que no cree en Dios. ¿Ya? Debe buscar una persona que mantenga su misma fe, su misma, ¿verdad?, identidad. Amén. Dice entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramsés. Éxodo capítulo 1, verso 11. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo era la vida de los hebreos durante el tiempo que estuvieron en Egipto, ¿verdad? Era una vida sufrida, ¿ya? Era una vida de esclavos. Durante casi 400 años, ¿verdad? Fueron esclavos. Fueron utilizados como esclavos para construir ciudades de almacenaje, como dije, ¿verdad? Estas tumbas, estas pirámides, etcétera. ¿Ya? Aquí hace mención, ¿verdad?, de Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje, posiblemente, ¿verdad?, de trigo, ¿ya? Entonces, construida con mano de obra esclava, hebrea. Quizás cuántos murieron ahí haciendo ladrillo y paja durante 400 años hasta que se cumpliese, ¿verdad?, la promesa del Señor de que Dios iba a levantar entonces a alguien que lo iba a sacar de esa tierra, ¿verdad?, y llevarlo a una tierra mejor que fluye leche y miel. Dice, la vida es un constante construir. El hombre evoluciona y construye incesantemente. Puede optar por construirte una vida espiritual con una genuina conexión con Hashem, ya, o sea, con Dios, capaz de dignificar y darle sentido a tu existencia. O puedes optar por construirle a tu faraón, ¿ya?
sea que hay un pensamiento importante, ¿ya? El faraón de la época estaba preocupado y los faraones de la época estaban preocupados, ¿verdad? De, de construir, ¿verdad? Para su ego, un reino, un imperio, ¿ya? Pero sin embargo, siempre terminaban, ¿verdad? Vacío espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente construían para su ego, ¿ya? Para su gloria, pero no, ¿verdad? Para glorificar y servir a Dios. Y al igual que Faraón, nosotros, ¿verdad? En esta vida podemos construir, ¿verdad? Para nuestro ego, para nuestra vida. Ir detrás solamente lo material. Ir detrás, ¿verdad? Solamente lo pasajero. Pero siempre va a quedar, ¿verdad? En nuestro corazón un vacío. ¿Ya? Porque vamos a estar construyendo, ¿verdad? Solamente para este mundo. Solamente, ¿verdad? Para esta vida. Leas el impulso materialista humano, dice. Ciudades de depósito. En procura de abastecer las insaciables ambiciones de tu ego. En lo inmediato, pero dejándote un agrio sabor de insatisfacción para el futuro. La decisión es tuya. ¿Ya? Al igual que estas ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, ¿verdad? Que nunca terminaban de llenarse porque siempre estaban llenándose y vaciándose a la vez, ocupando el trigo, así también muchas almas de muchas personas nunca se satisfacen. ¿Ya? Piensan que comprándose, ¿verdad? Una buena casa, un buen auto del año, adquiriendo una buena profesión, ya van a llegar, ¿verdad? Al máximo, ¿verdad? De su vida. Pero tristemente, ¿verdad? Se dan cuenta muchas veces que estas cosas no los sacian, no los llenan, porque siempre, ¿verdad? Van queriendo más, nunca se conforman. La recomendación que nos da el Señor en Mateo capítulo 6, versos 33 es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ya? Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que no debemos buscar lo material, que no debemos procurar, ¿verdad?, luchar en esta vida por alcanzar logros personales, pero siempre, ¿verdad?, nuestra visión como hijo de Dios tiene que estar en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Porque lo demás es solamente y Dios lo ve como añadidura. La opresión de Israel, capítulo 1, verso 13, ¿ya? Y los egipcios, dice, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, ¿ya? Durante estos 400 años que estuvieron acá esclavos, los egipcios, ¿verdad?, hicieron servir a Israel con dureza, ¿ya? De hecho, el faraón trató de hasta exterminarlo, ¿ah? Ordenando, ¿verdad?, que los niños fuesen sacrificados, echados al Nilo y que solamente quedasen las hebreas, las hijas hebreas. ¿Para qué? Para que así las hijas hebreas pudiesen casarse con egipcios, ¿verdad? Y ellos perdiesen totalmente la identidad como hebreos, como hijos de Jehová, de Jehová Dios, ¿ya? Ahora, ¿por qué permitió Jehová que su pueblo fuera oprimido tranquilamente? Quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto, ¿ya? O sea, Dios en cierto modo, ¿verdad?, permitió el primer lugar que ellos descendieran a Egipto, ¿verdad? ¿Para qué? En primer lugar, para poder librarlo de la cultura, ¿verdad?, de Canaán, para que ellos no viniesen a ser asimilados por Canaán, por las costumbres idolátricas, ¿ya? Pudiesen ser librados de esto. Y en segundo lugar, permitió que ellos fueran a Egipto y que fuesen oprimidos para que ellos anhelasen salir de ahí, anhelasen la libertad. Y que cuando saliesen, ¿verdad?, saliesen con el deseo de poder servir a Dios, ¿ya? Servir a Dios, buscar a Dios. Lo mismo pasa con nosotros en el mundo. ¿Por qué Dios, verdad, antes que lo conociésemos, permitió que sufriéramos tanto, pasáramos por tantas situaciones? Porque Dios quería en nosotros alimentar el deseo, ¿verdad?, de llegar a odiar las cosas del mundo para poder servirle a Él, de todo corazón. Probablemente los israelitas estaban tan contentos en Gosén que se habían olvidado del pacto abrámico por el cual Dios les había prometido la tierra de Canaán. Además, algunos de los israelitas, a pesar de vivir en Gosén, separados de los egipcios, comenzaron a practicar la idolatría. ¿Ya? Por eso les digo, no todos se guardaron de la idolatría de Egipto. ¿Ya? De hecho, muchos, ¿verdad?, hebreos que salieron, y gente que salió con ellos, que no eran hebreos, ¿ya?, servían a otros dioses. Entonces, por eso que Dios, ¿verdad?, permite que ellos comiencen a ser oprimidos y los saca de Egipto. Tan grande fue su decadencia espiritual que Egipto se convirtió en símbolo del mundo y los israelitas llegaron a representar el hombre no regenerado.
Se necesitaba algo drástico para sacudirlo a fin de que quisieran retornar a la tierra prometida. ¿Ya? Por eso que Dios permite entonces la opresión. ¿Ya? Capítulo 2. El nacimiento de el gran Moisés. Dice el texto, ¿verdad? Un varón de la familia de Leví. De acuerdo al capítulo 6, verso 20 y número 26-59, era Amram de la familia levita de Coat. Dice acá, ¿verdad? Que un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija, ¿verdad? Un descendiente de Leví, llamada Jocabed. Entonces, el padre, ¿verdad? De Moisés era Amram, según Números capítulo 26, verso 59, que venía, ¿verdad? De la línea del linaje de la tribu de Leví. Y también su madre, ¿ya? Jocabed, ¿verdad? Venía también, era descendiente de la tribu de Leví, o sea, venían de la tribu sacerdotal, ¿ya? Quien dio luz, ¿verdad? Un hijo llamado Moisés, según Éxodo capítulo 6, verso 20, ¿ya? Moisés no fue el primer hijo de este matrimonio, sino su hermano Aarón, ¿ya? O sea, el primer hijo que tuvo Jocabed entonces con Amram, ¿verdad? Fue Aarón. Dice, y de ver el versículo 7 de este capítulo, es evidente que cuando nació Moisés, su hermana Miriam era una niña en pleno crecimiento. Números capítulo 26, verso 59. ¿Ya? O sea, tuvo dos hermanos más, ¿verdad? Fuera de Aarón, tuvo a Miriam, su hermana también mayor, ¿ya? Que fue la que habló con la hija del faraón cuando ésta encontró a Moisés, ¿verdad? Dándole la idea de que pudiese, ¿verdad? Su madre amamantarlo, ¿ya? Los dos ya habían nacido antes que se promulgara el edicto, el capítulo 1, verso 22, donde el faraón, ¿verdad?, manda que todos los niños sean echados al Nilo. Ya, o sea, Aarón ya tenía su edad y Miriam también, ¿verdad? Cuando Moisés nace entonces y surge este edicto del faraón. Ellos no se mencionan aquí porque la única cuestión en trato era el nacimiento y la liberación de Moisés, el futuro libertador de Israel. Lógicamente, ¿verdad? No se habla mucho en los primeros capítulos de Aarón y de Miriam, ¿verdad? Se hace solamente una pincelada. ¿Por qué? Porque el personaje central ya de la historia era el gran Moshe, ¿ya? O el gran Moisés, ¿ya? Dice el texto que cuando Moisés nace, viéndole que era hermoso, dice, ¿ya? Viéndole que era hermoso, dice que ella lo escondió. ¿Ah? Así es el texto, ¿ya? Viendo que Moisés era hermoso, ya lo escondió. Ahora, el tema es verdad que en el original hebreo, ¿ya? No dice que él era hermoso, ¿ya? La traducción Reina Valera 1960 que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo traduce, ¿verdad? Como hermoso, que la mamá vio que Moisés, ¿verdad? Era hermoso. Pero en la Biblia hebrea, en la Tanaj hebrea, ¿verdad? La Torá, dice Kitov U, ¿ya? O sea, porque él dice, Moisés, ¿verdad? Era bueno, ya dice que era bueno. La mamá vio, ¿verdad? Que él era bueno y por eso, ¿verdad? Lo preservó, lo cuidó, ¿ya? Acá dice, ¿verdad? Y concibió a la mujer y parió un hijo. Y vio que era un niño bueno, sano, y lo tuvo escondido 3 meses, dice, ¿ya? Ahora, si hubiera dicho, ¿verdad? El texto que Moisés era hermoso, hubiera utilizado la palabra hebrea Yafé, que quiere decir, ¿verdad? Hermoso. Pero utiliza, ¿verdad? Vemos acá, Kitov U. Dice porque él era bueno, ¿ya? Dice el Humash, ¿verdad? Un comentario judío, que el día que Moisés nace, dice la tradición, ¿verdad? Que el cuarto se llenó de luz. O sea, la mamá, Jocabed, ¿verdad? De Moisés vio algo especial en este niño, vio algo diferente. Ya, las mamás que tienen hijos saben, ¿verdad? Que no todos los hijos son iguales. Siempre hay hijos, ¿verdad? Que son más especiales. Hay hijos que son diferentes, que uno nota, ¿verdad? Que hay algo diferente en ellos. Bueno, esto fue lo que pasó con Jocabed, ¿verdad? Vio que en Moisés algo diferente, vio un niño fuera de lo común, ¿ya? Vio un plan de Dios en la vida de Moisés, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? Aquí Tov U. Vio, porque vio que él era bueno, ¿ya? Había algo especial en la vida de Moisés. De hecho, también dice, ¿verdad? La tradición que Miriam, antes que Moisés naciese, ¿verdad? Ya había profetizado
que iba a nacer un niño que iba a libertar a Egipto, ya que Jocabed iba a tener un hijo, porque dice la palabra del Señor que Miriam era profetisa, ¿verdad? Flavio Josefo es quien dice esto, ya que ella iba a tener un hijo, ¿verdad? Que iba a ser el libertador de Egipto. Y es por eso que ella decía entonces, ¿verdad? A diferencia de las otras mamás, que muchas mamás decidieron echarlo, ¿verdad? Arrojarlo al Nilo a los niños, por orden del faraón. Ella prefirió preparar una canasta, ¿verdad? Calafateada, ya con brea, y colocarlo en el lino y dejarlo en el Nilo, ¿verdad? Y dejarlo en las manos del Señor. Pero primero lo tuvo escondido 3 meses, porque vio que él era bueno. ¿Ya? Es así como dice el texto hebreo, no dice, ¿verdad?, que era hermoso. ¿Ya? Ahora, no estoy criticando con esto, ¿verdad?, al traductor de la Reina Valera. Entiendo cuál es el sentido de él, de querer decir de que Jocabed, ¿verdad?, lo dejó vivir porque encontró que era un niño bonito, era un Ken, ¿verdad? ¿Ya? Pero la realidad, ¿verdad?, lo que dice el texto es que Moisés era bueno, ¿ya? La misma belleza del niño era para ella una peculiar señal de aprobación divina y una señal de que Dios tenía algún designio especial concerniente a él, ¿ya? La expresión en Hechos 7:20 apunta a esto. Por lo tanto, ella lo escondió durante 3 meses con la esperanza de mantenerlo con vida. No obstante, esta esperanza no surgió de alguna revelación hecha a su marido antes del nacimiento del niño, de que él sería el Salvador de Israel, como Josefo afirma. Bueno, eh, Flavio Josefo en su Antigüedad de los Judíos, ¿verdad? Dice que Miriam entonces profetizó antes que Moisés naciese de que él iba a ser, ¿verdad?, el libertador de Israel. Aquel comentarista, ¿verdad?, que es Paulo Hoff, no está de acuerdo con esto, ¿ya? Pero yo no lo descarto tampoco, ¿verdad?, porque Flavio Josefo fue un judío que vivió hace más de 2000 años atrás, muy respetado en la época, ¿ya? Y que tenía mucho conocimiento, ¿verdad?, de las costumbres y tradiciones judías. Y si él menciona esto aquí, ¿verdad?, de que Miriam había, perdón, profetizado con anterioridad al nacimiento de Moisés, algo de verdad tiene que tener. Amén. Bien. Capítulo 3 al 15, Israel redimido. El llamamiento y la comisión de Moisés. Capítulo 3 al capítulo número 4. Dice: Moisés adquirió experiencia en el desierto al contar 40 años. Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por sus propias fuerzas. Bueno, esa historia la conocemos, ¿verdad? Que un día él salió, ¿verdad?, a conocer, a ver el trabajo de sus hermanos y vio como un egipcio entonces golpeaba a uno de los suyos. Moisés, ¿verdad?, a pesar de que fue criado en la casa del faraón, ¿verdad?, vivió bajo las costumbres hebreas, o sea, perdón, egipcia, nunca, como les dije anteriormente, perdió esa identidad, ¿ya? Su mamá Jocabed se encargó el tiempo que lo tuvo en casa de instruirlo en la palabra, de enseñarlo. Y esta semilla, ¿verdad?, quedó tan fuertemente arraigada en su corazón, ¿ya?, que a pesar de que él le hicieron, por decirlo así, en la casa del faraón un reseteo en su mente, en su corazón, él nunca perdió su ADN cristiano, su ADN, ¿verdad?, hebreo, ¿ya? Al punto que cuando cumple 40 años de edad sale a ver a sus hermanos, ve a un egipcio golpeando a un hebreo, ¿verdad? Va, lo defiende, mata al egipcio, lo entierra, pensando que esto no iba a ser descubierto, ¿ya? Tratando de, por sus medios, de liberar a los hebreos, y fracasa. Fracasa, ¿verdad? Porque no era el método, no era el tiempo tampoco de Dios, ¿ya? Pero vemos que él entendía de que Dios algo tenía con él, de que algo Dios quería con respecto a su persona para liberar a Israel. Pero ni Moisés dice estaba preparado para liberarlo, ni el pueblo para ser liberado. Parece que Moisés daba muestras de arrogancia, provocando la pregunta: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? Le pregunta el hebreo, ¿verdad?, que había sido golpeado, ¿ya? Como pastor, Moisés aprendió muchas lecciones que le ayudarían a gobernar con paciencia y humildad a los hebreos. Pues como las ovejas eran torpes, indefensos y no sabían cuidarse a sí mismos, conoció también el desierto. Bueno, ustedes conocen la historia. Después de eso, ¿verdad?, Moisés tiene que huir hacia el desierto Madián, ¿ya? Y ahí entonces conoce a su suegro, ¿ya?, Jetro o Reuel, se casa con su hija Séfora y está 40 años entonces ahí siendo preparado por Dios, cuidando ovejas, aprendiendo, ¿verdad?, a tener paciencia con las ovejas, a guiar ovejas, Dios preparándolo entonces para pastorear, ¿verdad?, no un rebaño de ovejas, de animales, sino de seres humanos,
¿ya? Dios lo lleva al desierto entonces para prepararlo. Dice, conoció también el desierto por el que guiara a Israel en su peregrinación de 40 años. Además tuvo comunión con Dios y llegó a conocerlo personalmente. Allí aprendió a confiar en él y no en sus propias fuerzas. Bueno, ahí en el desierto Dios terminó de quebrar toda arrogancia, toda altivez de Moisés, ¿verdad? Para luego llevarlo de vuelta a Egipto, entonces para liberar a su pueblo, ¿ya? Bueno, llegando al desierto de Madián, él conoce, ¿verdad?, a Jetro o Reuel, que dice la escritura que él era sacerdote de Madián. Interesante esto, ¿ya? El texto hebreo dice que él era Cohen, sacerdote de Madián, ¿ya? Pero sacerdote de qué, se preguntará usted. ¿De qué Dios? ¿Ya? ¿A qué Dios servía Reuel o Jetro? ¿Ya? Se supone que los hebreos estaban, ¿verdad? Los hebreos que creían en el Dios verdadero, en Jehová, estaban en Egipto, esclavos. ¿De qué Dios, verdad, Reuel o Jetro era sacerdote? Dice que él era Cohen, sacerdote de Madián. ¿En qué sentido y de qué religión era sacerdote? Si bien el pasaje no lo dice, una posibilidad es que era un devoto del Señor. Podría ser una evidencia adicional de que junto con la narración sobre Melquisedec, en Génesis capítulo 18, versos 18 al 19, había personas aparte de los israelitas que creían y adoraban al único Dios verdadero. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Jetro, y yo no es primera vez que escucho esto, ya he escuchado muchos comentaristas decir lo mismo, que Jetro era sacerdote del Dios verdadero. Al igual, ¿verdad?, que Melquisedec, que salió a recibir a, a Abraham cuando volvía, ¿verdad?, de la derrota de los reyes de rescatar a su sobrino Lot. ¿Ya? Dice que Melquisedec, ¿verdad? No se sabía, no se sabe quién es este sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Dónde nació, de dónde era, de dónde vino. ¿Ya? Entonces, Reuel posiblemente también, ¿verdad? Era un sacerdote de Dios, de Jehová Dios, al igual que Melquisedec. ¿Ya? Porque aparte de los hebreos, habían otros pueblos que también adoraban y servían al Señor. Amén. Y posiblemente, incluso algunos dicen que fue Jetro o Reuel quien acercó más a Moisés durante los 40 años que estuvo cuidando ovejas al Señor Dios, ya que lo instruyó más en Jehová, en la persona de Jehová Dios, ¿ya? Capítulo 3 y 4, el llamamiento y comisión de Moisés. Moisés fue llamado mientras pastoreaba ovejas en las faldas del monte Horeb o Sinaí, ¿ya? Mientras estaba cuidando las ovejas, entonces Moisés, ¿verdad?, ve una zarza que arde. Como vivo en la clase de arqueología bíblica, ya no es poco común ver en el desierto zarza ardiendo. En el desierto, ¿verdad?, de Israel, ya, o en estas tierras, ¿verdad?, es común ver zarza ardiendo. El tema es verdad que esta zarza era diferente, ¿por qué? Porque ella ardía pero no se consumía, ¿ya? No se consumía. Y esto fue lo que entonces llamó la atención de Moisés, que era una zarza que ardía pero no se consumía. El fuego en la zarza simbolizaba ¿qué? Simbolizaba, ¿verdad?, la presencia de Dios, la presencia de Adonai, la presencia del Señor. Y la zarza quizás representa a Israel en su baja condición. Como la zarza ardía, pero no se consumía, así Israel no fue consumido en el horno de la aflicción. ¿Ya? O sea, Dios le estaba mostrando a Moisés, ya, que él era el que preservaba a su pueblo. A pesar, ¿verdad?, que su pueblo se encontraba preso en Egipto, ¿verdad?, esclavo durante 400 años bajo el yugo de los capataces egipcios, sufriendo, pero ellos no iban a ser consumidos, porque Dios los preservaba. Entonces la zarza representaba a Israel y el fuego, ¿verdad?, la presencia de Dios. Dios reveló a Moisés la compasión que sentía por el pueblo oprimido y luego delineó los detalles de su plan para liberarlo. Le mandó a reunir a los ancianos de Israel y avisarle de lo que el Señor iba a hacer. Pero Jehová advirtió a Moisés que Faraón no dejaría ir a los israelitas sino forzado por la poderosa mano de Dios. Ya, o sea, no iba a ser fácil. Ya, no iba a ser fácil.
Ya, Faraón no es que lo iba a dejar soltar a la primera, ¿verdad? No. Dios iba a tener que enviar un sinfín de plagas para que el faraón entonces pudiese soltar a los israelitas. Luego los israelitas despojarían a los egipcios y saldrían victoriosos. Así actúa Dios. Primero informa a sus siervos de sus planes y luego confirma su palabra. ¿Ya? Estamos en la página número 18 entonces. Bien, la ubicación geográfica de la tierra de Madián. Voy a dar una pincelada también sobre esto, ¿verdad? Porque esto también yo lo pasé en la clase de arqueología bíblica. ¿Dónde estaba Madián? ¿Dónde está el verdadero Sinaí? ¿Ya? Se supone que los hijos de Israel estaban acá en Gosén, ¿ya? Cerca del mar Mediterráneo, en el Bajo Egipto, ¿ya? Y se supone que cruzaron hacia lo que comúnmente se conoce hoy como la península del Sinaí. Se dice que esta es la península del Sinaí. El problema está, ¿verdad?, que la palabra del Señor y el apóstol Pablo reconoce que el Sinaí no se encuentra acá donde se cree hoy que está el Sinaí, sino que se encuentra acá, ¿ya? El monte Sinaí se encuentra en Arabia, lo que es hoy actualmente Arabia, ¿ya? Y acá se encuentra Midian o Madián, ¿ya? En lo que es hoy Arabia, ¿ya? Esta es la ubicación bíblica, ¿ya? La ubicación geográfica de la tierra de Madián, a donde Moisés huyó, no se puede determinar con certeza, dice. Los madianitas, que eran descendientes de Abraham por medio de Setura, ya los madianitas, ¿verdad? O sea, el suegro Moisés era un descendiente de Abraham, ya de una de las concubinas de Abraham, ya que era Setura. Tenían su asentamiento principal en la parte oriental del Golfo Elanita. Ya, o sea, acá está lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? Lo que es hoy Arabia, ¿ya? Del cual se esparcieron hacia el norte los campos de Moab. Y llevaron caravana a través de Canaán hasta Egipto, ¿ya? Sobre el lado oriental del Golfo Elanita, y a 5 días de viaje de Aela se encontraba la ciudad de Madián, cuyas ruinas son mencionadas por Edrisi y Abulveda, quienes hablan de un pozo allí, del cual Moisés daba de beber a las ovejas de su suegro. Colin Humphrey, científico británico de la Universidad de Cambridge, ¿ya?, concluyó que la ciencia respalda las creencias tradicionales acerca de la salida de los israelitas de Egipto y que el éxodo fue encabezado por Moisés en forma muy similar a como lo narra la Biblia. Además, dice que el monte Sinaí, donde la escritura afirma que Moisés recibió las tablas de la ley, está ubicado en la Arabia Saudí y no en la península egipcia del Sinaí, trasladando con ello el lugar clave del judaísmo al país donde se fundó el Islam. O sea, lo que estoy diciendo acá, ¿ya? Originalmente hoy se cree acá, y mucho, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos pastores decir que subieron al monte Sinaí, que está ubicado acá tradicionalmente cuando los llevan, ¿verdad?, en estos viajes a Israel, ¿verdad? Ya, en estos viajes de turismo. Lo hacen subir a un monte, ¿verdad?, que está acá en la península de lo que se conoce como la península del Sinaí. ¿Ya? Acá, en este lugar. ¿Ya? El problema está que bíblicamente el monte Sinaí no está en esta península, está acá en Arabia. ¿Ya? Está en Arabia. Y es lo que dice también acá este científico británico, que el monte Sinaí está en Arabia, y es lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas 4:25, porque acá es el monte Sinaí en Arabia. ¿Se da cuenta? Entonces, el Sinaí se encuentra en Arabia. Por lo tanto, Moisés, ¿verdad?, cuando sale de acá de Egipto, ya pasa por lo que es hoy y se cree, ¿verdad?, la península del Sinaí, cruza aquí, se abre el Mar Rojo, ya se abre el mar, ya que el mar de Acaba, y cruzan hacia Arabia, entonces donde está realmente el verdadero monte Sinaí, ¿ya? Donde está el verdadero monte Sinaí en Arabia, ¿ya? Entonces cuando Moisés huye del faraón, ¿ya? Cuando Moisés huye del faraón, Moisés conocía todo este recorrido del desierto. Por eso para él se le hizo fácil, ¿verdad?, guiar al pueblo, porque él ya había hecho este recorrido. ¿Se dan cuenta? Cuando huye del faraón, ¿verdad?, mata al egipcio, huye por este camino y se dirige entonces hacia Midian, ¿verdad?, que se encontraba acá eh, cerca del Sinaí en Arabia. ¿Ya? Bien. Bien, amados hermanos, entonces llegamos así al final de nuestra primera clase del libro de Éxodo. ¿Ya? Espero que haya sido de bendición, que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido algo más de la palabra del Señor y
La próxima semana, Dios mediante, estaremos entonces con la segunda clase y final del libro de Shemot o libro de Éxodo. Estudien, ¿verdad? Porque las preguntas van a salir entonces este mes de los videos con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.